Les hemos estado informando sobre un cadáver y restos humanos encontrados en el maletero de un Tesla, propiedad del cantante David. Ahora sabemos quién es la víctima en este caso, y hay muchos giros inesperados. Al parecer, la víctima era la novia de David, Celeste Rivas. En un giro impactante, han aparecido nuevas imágenes de una fiesta en las que se ve a la pareja muy acaramelada, pocas horas antes del asesinato. Ahora surgen preguntas. ¿Fue una pelea de enamorados que salió mal, o hay algo más detrás de esta historia? Tenemos todos los detalles aquí mismo. Analicémoslos. La revelación del asesinato. Cuando los titulares relacionaron por primera vez el nombre de David con la muerte de una adolescente, la reacción fue de incredulidad. Durante años, se le consideró un artista tranquilo y prometedor, un prodigio cuyas canciones transmitían melancolía, pero no amenaza. Sin embargo, bajo la superficie de su rápido ascenso, comenzaron a aflorar fragmentos de una historia más oscura, una historia en la que el arte, la vida y la tragedia se difuminaban hasta que la verdad ya no podía ignorarse. La historia comienza con un coche abandonado en Hollywood Hills. Los residentes notaron que un vehículo llevaba días estacionado en el mismo lugar, inmóvil, con las ventanas cerradas y desprendiendo un olor débil pero inconfundible. El coche, un Tesla, fue finalmente remolcado por las autoridades después de 3 días por infringir las normas locales de estacionamiento. Una vez en el depósito municipal, el personal notó que el hedor se intensificaba. Al abrir el maletero, el descubrimiento fue espantoso. Restos humanos desmembrados sellados en una bolsa. La matrícula del vehículo llevó a los investigadores hasta su propietario, David Anthony Burke, conocido mundialmente por su nombre artístico, David, un músico indie de 20 años de Houston que estaba triunfando. La policía confirmó que el coche estaba registrado a su nombre, lo que transformó instantáneamente la historia de un descubrimiento de una desconocida en una investigación de homicidio relacionada con una celebridad. La conmoción pública fue inmediata. Las declaraciones iniciales de la policía describieron los restos como muy descompuestos. La identificación fue difícil, pero un detalle destacó: un tatuaje en el dedo índice derecho de la víctima, grabado con tinta roja, que decía «Shh». Esta pista se dio a conocer antes que el nombre de la víctima. Fue la madre de Celeste quien dio un paso al frente. Ella les dijo a los investigadores que su hija desaparecida tenía el mismo tatuaje y, lo que es más importante, reveló que su hija tenía un novio llamado David. En cuestión de días, se confirmó que los restos eran los de Celeste Rivas, de 15 años, cuya desaparición se había denunciado el año anterior tras múltiples incidentes de fuga. Su última desaparición fue diferente. Nunca regresó. La confirmación de que el cuerpo encontrado en el Tesla de David era el de Celeste desató una tormenta de especulaciones, acusaciones y frenesí mediático. La cobertura de TMZ presentó la revelación sin rodeos. Les hemos estado informando sobre un cuerpo, restos humanos encontrados en el maletero de un Tesla propiedad del cantante David. Ahora sabemos quién es la víctima en este caso. Una joven de 15 años llamada Celeste Rivas. Las similitudes entre Celeste y David iban más allá del tatuaje. Circulaban fotos en internet en las que se veía al propio David con el mismo tatuaje «Shh» en el dedo índice derecho. El suyo era de tinta negra, pero la ubicación era idéntica. Aunque el estilo del tatuaje se popularizó gracias a celebridades como Rihanna y Lindsay Lohan, la coincidencia alimentó las especulaciones sobre una relación íntima entre el cantante y la víctima menor de edad. La declaración de la madre agravó las sospechas. Insistió en que las últimas interacciones conocidas de su hija tenían que ver con un novio llamado David y, aunque nunca lo conoció personalmente, describió con inquietante detalle cómo su hija se marchó con él una noche y nunca volvió. Mientras las fuerzas del orden mantenían la cautela y se negaban a calificar a David de sospechoso o incluso de persona de interés en esa fase, la historia se difundió rápidamente por Internet. La reacción de Academics en su transmisión en vivo reflejó la conmoción y las sospechas de Internet. Todo comenzó realmente cuando un Tesla fue incautado en un depósito de grúas de Los Ángeles. Dentro del maletero se encontraron los restos mortales de una joven de 15 años que había desaparecido desde el verano de 2024, llamada Celeste Rivas. Los equipos forenses señalaron que el coche había estado aparcado en Hollywood Hills antes de ser remolcado. Los informes indicaban que el Tesla fue abandonado cerca de una casa relacionada con la empresa de David, que posteriormente fue registrada por detectives de homicidios de la policía de Los Ángeles, quienes se llevaron un ordenador y bolsas con pruebas. La proximidad entre la ubicación del coche y su residencia conocida añadió otra capa de sospecha.
A pesar del descubrimiento, David no abordó inmediatamente el asunto. Continuó con su gira, actuando en varias ciudades. TMZ señaló que solo después de la presión pública canceló algunas fechas, incluida una en Seattle. Lo último sobre David, como dijimos, es que no ha estado. La policía no lo ha nombrado, pero sabemos que canceló por primera vez desde que todo esto ha estado sucediendo. Canceló un espectáculo, programado en Seattle esta noche. La incongruencia era sorprendente. Mientras los titulares gritaban sobre una niña descuartizada en su coche, se veía a David en el escenario repartiendo merchandising a sus fans entusiasmados. Esta desconexión aumentó las sospechas. ¿Cómo podía un artista continuar como si no le afectara el escándalo cuando el maletero de su propio coche era la escena del crimen? La cronología empeoró las cosas. Celeste había desaparecido más de un año antes, en abril de 2024, cuando solo tenía 13 años. Su cuerpo no fue recuperado hasta septiembre de 2025. La implicación de que podría haber estado muerta durante gran parte de ese periodo, escondida en un vehículo vinculado a David, planteaba preguntas sin respuesta. Las contradicciones en el enfoque de las fuerzas del orden no contribuyeron a acallar las especulaciones. La policía confirmó que varias personas tenían acceso a los vehículos de David, pero también confirmó que el Tesla no había sido denunciado como robado. Esto significaba que David, o alguien cercano a él, sabía dónde se encontraba. Sin embargo, a pesar de ello, siguió en libertad, cooperando pero sin ser acusado. Academics expresó la confusión del público. No entiendo cómo este tipo no puede ser una persona de interés. Si tuviera que haber al menos una persona de interés en esta situación, sería él. Para aumentar las sospechas, el catálogo artístico de David se convirtió de repente en prueba ante el Tribunal de la Opinión Pública. Los fans volvieron a escuchar su tema revelación, Romantic Homicide, cuya letra incluía la frase: «En el fondo de mi mente, tú moriste». Aunque David había explicado anteriormente que se trataba de una metáfora narrativa, la coincidencia ahora parecía siniestra. También se volvieron a examinar los videos musicales. En uno de ellos, coloca un cuerpo en el maletero de un coche. En sus actuaciones en el escenario, incorporó imágenes funerarias, como ataúdes y coronas de flores. Aunque probablemente se concibieron como metáforas teatrales, el público ahora las veía como confesiones ocultas a plena vista. La investigación también reveló que Celeste había sido mencionada en material filtrado. Una canción supuestamente titulada Celeste, escrita a finales de 2023, contenía escalofriantes referencias a su nombre y su presencia. Ya fuera auténtica o inventada, su circulación en Internet no hizo más que reforzar la creencia de que David tenía vínculos personales y artísticos con la víctima. Las sospechas se vieron agravadas por los rastros digitales. Mensajes de Discord, supuestas filtraciones de iCloud y fotos mostraban a David interactuando con una chica parecida a Celeste. Las capturas de pantalla sugerían su presencia en sus servidores ya en 2022, cuando ella tendría unos 11 años. De ser cierto, esto situaba su relación años antes de su muerte, lo que hacía el caso aún más inquietante. Mientras tanto, aumentaba el escepticismo respecto a la vacilación de las fuerzas del orden. Como informó TMZ, la División de Homicidios de la Policía de Los Ángeles está investigando este caso. Todavía no han dicho que se trate de un asesinato, lo que significa que no conocen la causa de la muerte. A pesar del desmembramiento y el ocultamiento en una bolsa dentro de un maletero, las autoridades mantuvieron la cautela, evitando acusaciones prematuras. Su postura frustró al público, que veía el acto de desmembrar como una prueba evidente de juego sucio. El propio Tesla se convirtió en el centro de atención. Con sus avanzadas funciones de vigilancia, cámaras externas, seguimiento de la ubicación y almacenamiento de datos de eventos. Los comentaristas especularon con que contenía pruebas cruciales. Academics señaló la ironía. Este maldito Tesla debería ser la clave. Si este es el caso, si David hizo esto, es el ser más tonto de la Tierra. ¿Por qué demonios irías en la nave espacial de Elon que graba todo y cometerías un crimen para luego dejar el cuerpo en el maletero? La atención pública se centró entonces no solo en el propio David, sino también en las lagunas de la historia. ¿Cómo podía un coche relacionado con él permanecer abandonado durante meses, apestando a descomposición, sin que nadie interviniera? ¿Por qué seguía libre para actuar? ¿Y cómo podía su música, tan alabada por su crudeza emocional, parecer ahora una confesión profética? A mediados de septiembre de 2025, la revelación del asesinato no era solo una historia criminal, sino una onda expansiva cultural.
Una estrella en ascenso que en su día fue aclamada como la voz de la juventud descontenta, se veía ahora envuelta en uno de los casos más inquietantes relacionados con famosos de los últimos tiempos. La verdad comenzaba a salir a la luz, pero el contexto más profundo, su ascenso, su relación con Celeste y el rastro de pruebas, se desvelaría en los capítulos siguientes. La inquietante conexión. Con la revelación de que Celeste Rivas, de 15 años, había sido encontrada desmembrada en un Tesla registrado a nombre de David, la atención del público pasó de la conmoción al escrutinio. La pregunta ya no era solo ¿qué pasó?, sino ¿qué tan profundamente estaba él conectado con ella? Para responder a eso, los investigadores y las comunidades en línea comenzaron a reunir fragmentos de su historia, su rastro digital y su arte, descubriendo una inquietante red que difuminaba la línea entre las relaciones personales y la actuación pública. La cronología de Celeste proporcionó las primeras pistas. Había sido reportada como desaparecida en múltiples ocasiones, pero su desaparición, en abril de 2024, fue definitiva. Solo tenía 13 años. Durante más de un año, permaneció ausente de su casa hasta que su cuerpo fue identificado en septiembre de 2025. El testimonio de su madre reforzó la sospecha de que David había estado involucrado, ya que ella se refirió directamente a un novio llamado David, relacionado con las últimas salidas de su hija. El descubrimiento de tatuajes coincidentes amplificó la narrativa. El tatuaje de Celeste, shh, escrito en rojo en su dedo índice derecho, era idéntico en su ubicación al de David, tatuado con tinta negra en el mismo dedo. TMZ subrayó la coincidencia. Encontramos fotos de septiembre pasado en las que él tiene en el dedo índice de su mano derecha el mismo tatuaje que ella, exactamente igual. El suyo es negro, el de ella era rojo. Aunque el tatuaje se había popularizado entre las celebridades años antes, el hecho de que ambos lo llevaran sugería una conexión más allá de la casualidad. Los detectives en línea pronto descubrieron pruebas digitales que vinculaban a los dos. Aparecieron capturas de pantalla de los servidores de Discord donde Celeste supuestamente interactuaba con David. Según las conversaciones filtradas, ella estaba presente ya en 2022, cuando tendría unos 11 años. Estos servidores parecían estar llenos de jóvenes fans, con David interactuando directamente. A continuación, surgieron acusaciones de que incluso compensaba a ciertos usuarios para que guardaran silencio sobre sus interacciones con ella. Las imágenes de Discord, junto con las fotos filtradas de iCloud, parecían mostrar a David junto a una chica parecida a Celeste. Algunas filtraciones se remontaban a 2023. Otras eran más cercanas a su desaparición. La autenticidad de todos estos materiales seguía siendo objeto de debate, pero su volumen hacía difícil negarlos. Academics destacó estas filtraciones en directo. Empezaron a aparecer fotos que decían que eran ellos dos juntos. También se filtraron muchas más fotos y vídeos que mostraban a David con una chica que se parecía a ella. Las filtraciones fueron más allá de las imágenes. Los supuestos mensajes directos entre Celeste y David pintaban un panorama preocupante de la dinámica de su relación. En uno de ellos, ella se quejaba de que sus padres le prohibían asistir a sus conciertos, afirmando que «mis padres son muy molestos». Él supuestamente respondió tranquilizándola y prometiéndole que lo arreglaría. Si son auténticos, estos mensajes lo sitúan en contacto con ella cuando era indudablemente menor de edad. Para complicar aún más las cosas, circuló una canción inédita, supuestamente titulada Celeste. La letra atribuida a la canción incluía referencias escalofriantes. «Huelo su aroma en mi ropa, digo que duele». Y «Celeste, la chica con mi nombre tatuado en el pecho». Ya fuera real o generada por IA, el momento en que se filtró, junto con los temas conocidos de sus letras, alimentó una sensación de aprensión. Incluso su canción más famosa, Romantic Homicide, fue reexaminada bajo esta perspectiva. David había explicado anteriormente que la letra «En el fondo de mi mente, tú moriste» era una narración metafórica. Academics recordó esta explicación. El estribillo «En el fondo de mi mente, tú moriste». No la maté físicamente, pero en el fondo de mi mente, ella murió. Sin embargo, con el descubrimiento del cuerpo de Celeste en su maletero, esa letra pasó de ser una expresión artística a una posible confesión. Otras letras salieron a la luz con un significado más oscuro. Una canción filtrada hacía referencia a la obsesión, la posesión y el olor de la presencia de una amante que perduraba como el del cigarrillo. Sus publicaciones en TikTok, aparentemente inocuas en ese momento, se consideraron retrospectivamente inquietantes. Una decía, «Imagina que éramos dos caníbales a finales de los 80, entonces tú moriste y yo me comí tus huesos». Otra decía,
lloviéndola gritar después de verterle agua hirviendo cuando le deseó feliz cumpleaños a un chico. Estas publicaciones, que en su momento se descartaron como humor negro de Internet, adquirieron connotaciones siniestras. Las actuaciones en directo también fueron objeto de revisión. Los fans documentaron que montaba conciertos con imágenes fúnebres, ataúdes, coronas de flores y atmósferas lúgubres. En ese momento se consideraban florituras teatrales que encajaban con su música melancólica, pero, en retrospectiva, parecían macabras, como si presagiaran el destino de Celeste. Academics comentó esta ironía. Traía un ataúd, una corona de flores y un bloc de notas, lo cual es una locura, teniendo en cuenta que utilizaba imágenes fúnebres en sus espectáculos, pero la chica no tuvo funeral. Los testimonios de los testigos lo relacionaron aún más con Celeste. Una maestra de su escuela declaró públicamente que había desaparecido después de conocer a un rapero llamado David. La maestra describió cómo Celeste desapareció durante un mes. Regresó brevemente tras la intervención de la policía y luego volvió a desaparecer en 2024. Cuando la maestra se enteró de su muerte, identificó a David como la misma persona que habían mencionado sus alumnos. Este relato estableció no solo que Celeste lo conocía, sino que su relación era anterior a su desaparición definitiva. Incluso los hilos de Reddit se convirtieron en fuentes de información. El 8 de septiembre de 2025, el día en que se dio a conocer la noticia del descubrimiento del Tesla, un usuario publicó que una chica desaparecida de Lake Elsinore había sido vista por última vez con David. La publicación sugería que había sido explotada por personas mayores y expresaba el temor de que pudiera ser el cadáver que se encontraba en su coche. Aunque inicialmente se descartó como una especulación, más tarde resultó ser inquietantemente precisa. Estas conexiones llevaron a los fans, los críticos y los medios de comunicación a reconsiderar la frontera entre el arte de David y su vida. Su catálogo fue reinterpretado como un rastro de migas de pan. Los videos musicales que mostraban desapariciones y dolor, las letras sobre la muerte y la posesión, los diseños escénicos que evocaban funerales. Todo fue reevaluado como posible evidencia. Para muchos, parecía como si hubiera estado incrustando confesiones a plena vista. El caso circunstancial se reforzó con su silencio en línea. Tras el descubrimiento, David se abstuvo de hacer comentarios directos. Su última publicación en las redes sociales, antes de que se conociera la noticia, era críptica, ya que solo consistía en los números 6 y 7. El significado no estaba claro, pero su proximidad a la revelación de la muerte de Celeste provocó especulaciones. Los fans lo interpretaron como algo simbólico, una cuenta atrás o incluso un reconocimiento codificado. Mientras tanto, las marcas que habían colaborado con él rompieron rápidamente sus vínculos. Crocs y Hollister retiraron las campañas en las que aparecía su música. Otros patrocinadores e influencers dejaron de seguirlo en todas las plataformas. Incluso Jason DeWayne, un colaborador reciente, lo defendió inicialmente, pero luego se distanció. ¿No es sospechoso? No creo que sea él porque ha estado de gira. Sin embargo, días después, Jason se unió a la ola de personas que dejaron de seguirlo. La policía de Los Ángeles siguió manteniendo la cautela procesal. A pesar de registrar su residencia y confiscar dispositivos, no lo calificaron inmediatamente de sospechoso. Las autoridades afirmaron que varias personas tenían acceso a sus coches y que el Tesla no había sido denunciado como robado. Aún así, esta postura frustró al público, que consideraba que el hallazgo del cadáver en su maletero era motivo suficiente para presentar cargos. La tecnología del Tesla prometía respuestas. Con cámaras externas, datos GPS y grabación de eventos vinculada a la nube, el coche podía, en teoría, proporcionar una cronología de quién lo condujo, dónde viajó y cuándo se accedió al maletero. TMZ reconoció esta posibilidad. Los Tesla son coches muy sofisticados. Al menos se podría ver quién dejó el coche, quién lo conducía, quizás incluso quién puso los restos mortales en el maletero. Según se informa, los investigadores citaron a Tesla para obtener estos datos, pero en el momento de redactar este informe no se habían publicado los resultados. La proximidad del Tesla a la residencia alquilada por David en Hollywood Hills no hizo más que aumentar las sospechas. La policía confirmó que el coche había estado aparcado a menos de 30 metros de la casa antes de ser remolcado. Esto aumentó la probabilidad de que el cuerpo de Celeste estuviera almacenado cerca de su ubicación conocida. En medio de todo esto, las especulaciones sobre el motivo seguían sin resolverse. Algunos teorizaron que la relación se había deteriorado, lo que había llevado a la violencia. Otros sugirieron que se trataba de un chantaje o una manipulación,
señalando supuestos mensajes de los compañeros de Celeste que indicaban intentos de extorsionar a David a cambio de dinero, a cambio de silencio. Otros plantearon la posibilidad de una trampa, aunque las pruebas se inclinaban en gran medida en contra de tal explicación. Lo que quedó claro fue que David y Celeste estaban conectados por algo más que una coincidencia. Los rastros digitales, los testimonios de testigos, los tatuajes, los medios filtrados e incluso sus propias letras convergieron en un panorama inquietante. Fuera o no directamente responsable de su muerte, era innegable que estaba entrelazado con su vida y con las circunstancias que la acabaron. A finales de septiembre de 2025, el caso había pasado de ser una tragedia a una obsesión. Los fans analizaron cada letra, cada publicación, cada foto. Los medios de comunicación buscaron simbolismos en los archivos. La policía trabajó metódicamente, mientras que el público exigía justicia rápida. La inquietante conexión entre David y Celeste había salido a la luz y era imposible ignorarla. Pero esto solo era el principio. La investigación se intensificaría. Los familiares hablarían, los colaboradores se retirarían, y los datos de Tesla se erigirían como testigos silenciosos. El siguiente capítulo revelaría cómo la verdad de esta conexión no solo cambió el caso, sino también la percepción que el público tenía del propio David. La verdad sale a la luz. A finales de septiembre de 2025, el asesinato de Celeste Rivas había pasado de ser un descubrimiento impactante a convertirse en una investigación de gran envergadura que acaparaba la atención de los medios de comunicación, las comunidades de fans y los recursos policiales. Una vez identificada la víctima, localizado el cadáver en un Tesla registrado a nombre de David y encontradas pruebas digitales que relacionaban a ambos, el caso entró en una nueva fase. La pregunta pasó de ser si existía una conexión a cuán profunda era esa conexión, y si la verdad saldría a la luz en su totalidad. La policía de Los Ángeles transfirió formalmente el caso a su división de robos y homicidios, confirmando que se trataba de un homicidio. Sin embargo, la policía se mantuvo cautelosa en sus declaraciones públicas. Las autoridades reiteraron que aún no se había determinado la causa de la muerte. A pesar del desmembramiento y el ocultamiento, evitaron calificarlo directamente de asesinato hasta que se completaran los resultados forenses. TMZ resumió la ambigüedad. La División de Homicidios de la Policía de Los Ángeles está investigando este caso. Aún no han dicho que se trate de un asesinato, lo que significa que no conocen la causa de la muerte. Esta neutralidad procesal frustró al público. Como señalaron los comentaristas, las muertes accidentales no suelen dar lugar a restos desmembrados ocultos en un maletero. El mero hecho de ocultarlos sugería intención. Si alguien se cayera por las escaleras y se rompiera el cuello en un accidente, ¿por qué desmembraría el cuerpo? Sin embargo, la ausencia de cargos formales permitió a David permanecer en libertad, al menos temporalmente. Una de las pistas más convincentes era el propio Tesla. Con cámaras en todos los lados, rastreo por GPS y almacenamiento avanzado de datos, los investigadores esperaban que el vehículo proporcionara pruebas cruciales. Los Tesla son coches muy sofisticados. Al menos se podría ver quién dejó el coche, quién lo conducía, quizás incluso quién puso los restos mortales en el maletero. Según se informa, las fuerzas del orden citaron a Tesla para obtener sus datos, en busca de imágenes con marca de tiempo y registros de ubicación. El coche, abandonado a menos de 30 metros de una residencia vinculada a la empresa de David, se posicionó como testigo silencioso del crimen. Paralelamente a la investigación forense, se recabaron los testimonios de quienes habían conocido a Celeste. Su madre ya había hablado, confirmando el tatuaje y nombrando a David como el novio de su hija. Su maestra proporcionó más detalles, relatando cómo Celeste desapareció por primera vez después de conocerlo, regresó brevemente tras ser encontrada en Hollywood y luego volvió a desaparecer en 2024 para no volver jamás. Según este relato, Celeste contó abiertamente a sus compañeros que había conocido al rapero nacido en Houston en las redes sociales. La supuesta implicación de su familia salió a la luz a través de especulaciones en Internet. Una publicación de Reddit muy difundida, del 8 de septiembre de 2025, afirmaba que la hermana mayor de Celeste la había estado explotando, presentándola a hombres mayores y facilitando su desaparición. Aunque no se ha verificado, la precisión de la publicación al predecir que Celeste era el cadáver encontrado en el Tesla de David le dio credibilidad. De ser cierto, sugería un contexto más amplio de explotación en torno al caso. El hermano de Celeste también se convirtió en el centro de atención. Los usuarios informaron de que se pusieron en contacto con él directamente después de que se revelara la identidad de su hermana, y supuestamente afirmó que la familia había intentado involucrar a la policía antes, pero que fueron desestimados por falta de pruebas.
Fuera auténtico o no, estas afirmaciones alimentaron la narrativa del fracaso sistémico, que se ignoraron las señales de alerta hasta que fue demasiado tarde. Las repercusiones culturales para David fueron inmediatas. Marcas como Crocs y Hollister cortaron sus vínculos con él. Colaboradores que antes lo habían defendido cambiaron de postura. Jason DeWayne, que solo unos días antes había declarado su creencia en la inocencia de David, dejó de seguirlo públicamente. Otros influencers, celebridades y figuras de la industria musical se distanciaron de él. Su discográfica, Interscope, guardó silencio, pero aumentaron las especulaciones sobre su futuro contractual. Mientras tanto, su base de fans se fracturó. El público más joven, que lo había catapultado a la fama a través de plataformas como TikTok, se encontraba ahora dividido entre defender a su ídolo y condenarlo. Los comentarios de TikTok y los hilos de Twitter se convirtieron en campos de batalla de interpretaciones. Un usuario declaró: «Él tiene 20 años y ella tenía 15. Es un pedófilo y un asesino. Hay que encerrarlo ahora mismo». Otro respondió con escepticismo: «Normalmente soy de los que piensan que se es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero con la cantidad de pruebas que hay contra David, hay que estar delirando para pensar que es inocente». El silencio de David no hizo más que aumentar las sospechas. Se abstuvo de hacer declaraciones, aparecer en público o dar explicaciones. Su última publicación, antes de que se conociera la noticia, un críptico 6 y 7, se convirtió en objeto de especulación. Los fans teorizaron que hacía referencia a fechas, códigos o incluso una cuenta atrás. Sin una aclaración, se convirtió en otra pieza del rompecabezas de una narrativa ya saturada de ambigüedad. La recontextualización de su arte continuó. Los fans analizaron no solo Romantic Homicide, sino también su puesta en escena y sus publicaciones en línea. Los videos lo mostraban llevando ataúdes al escenario, actuando en entornos fúnebres e incorporando imágenes de la muerte. Las letras que antes se interpretaban como un desamor simbólico, ahora se leían como una confesión literal. Sus publicaciones, fantasías caníbales, violencia con agua hirviendo, amor obsesivo, circulaban como prueba de su mentalidad. Esta mezcla de arte y realidad planteó cuestiones culturales más amplias. ¿Estaba David incorporando huevos de Pascua en su obra, como sugerían algunos? Academics lo planteó de esta manera: «Este tipo parece un poco sádico, como si estuviera tratando de que lo descubrieran, como si supiera que la gente ataría cabos». Otros argumentaron que la interpretación era un sesgo retrospectivo, en el que el público imponía un significado a posteriori. En cualquier caso, la percepción de su obra había cambiado irreversiblemente. Las teorías proliferaron en Internet. Algunos insistían en que se trataba de un caso claro de explotación, violencia y ocultación. Otros sugerían que había chantaje de por medio, citando supuestos mensajes de amigos de Celeste en los que describían intentos de extorsionarlo. Un grupo más reducido se aferraba a la idea de que se trataba de una trampa, pero las pruebas físicas, el coche, el tatuaje, las fotos, las filtraciones, pesaban mucho en contra de esa defensa. Incluso si él no había causado directamente su muerte, las pruebas sugerían, como mínimo, que mantenía una relación inapropiada con ella. Como señalaron los comentaristas, esto por sí solo lo haría culpable a los ojos de la ley y del público. Academics capturó el sentimiento. Incluso si él no estuvo involucrado en su muerte, parece que salían juntos o eran muy cercanos, lo que, como mínimo, convertiría a David en un pedófilo. A medida que pasaban las semanas, la lentitud de la investigación contrastaba con el ansia de resolución de Internet. La policía de Los Ángeles había confiscado dispositivos electrónicos, citado a Tesla y registrado su residencia. Pero sin cargos públicos, las especulaciones llenaron el vacío. Los fans siguieron de cerca las cancelaciones de sus giras, su actividad en las redes sociales y las reacciones de sus allegados en busca de cualquier indicio de movimiento. Las consecuencias más amplias del caso se extendieron más allá de un artista. Reavivó los debates sobre la vulnerabilidad de los jóvenes fans en las relaciones parasociales, la responsabilidad de plataformas como Discord y TikTok en la moderación de las interacciones, y el deber de la industria musical de investigar a sus estrellas en ascenso. Los críticos señalaron que muchos de sus fans eran adolescentes, lo que planteaba cuestiones éticas sobre el desequilibrio de poder entre el artista y el público. En octubre de 2025, la verdad que había salido a la luz no era un cierre definitivo, sino una constelación de hechos inquietantes. Celeste y David estaban conectados, a través de tatuajes, pruebas digitales, testigos y filtraciones. Su cuerpo fue encontrado en el Tesla de él, desmembrado y escondido. Él siguió de gira, en silencio en público,
mientras las marcas, los colaboradores y los fans se retiraban. La policía tenía datos y dispositivos que podían aclarar la historia, pero sus hallazgos permanecieron sellados. El caso quedó sin resolver, pero su impacto cultural fue total. David, que en su día fue un artista revelación celebrado por su melancólica autenticidad, era ahora el centro de una de las intersecciones más oscuras entre la fama, el fandom y el crimen de la historia reciente. Ya fuera culpable de asesinato, de explotación o de silencio, la verdad que salió a la luz ya había transformado su carrera, su reputación y el recuerdo de la chica cuyo nombre era ahora inseparable del suyo. La revelación del asesinato de Celeste comenzó con un olor procedente de un Tesla abandonado. Terminó, al menos por ahora, con la inquietante constatación de que la fama, el arte y la tragedia habían convergido de una manera que nadie podía ignorar. La investigación continuaría, quizás se obtuvieran respuestas, pero la inquietante conexión y la onda expansiva cultural que provocó aseguraron que el nombre de David se mencionara para siempre junto con la verdad que había salido a la luz. Gracias por vernos. Si te ha gustado este video, haz clic en uno de los recuadros que aparecen en tu pantalla para ver más contenido similar.